trata de ¿crees en los milagros de Dios? I do. I do too. Estoy convencida. Vamos a iniciar con esta lectura. Está en Marcos, capítulo 9, verso 23. Marcos, capítulo 9, verso 23. ¿Lo tienes, Fabián? Sí. ¿Lo puedes leer, por favor? If you can, said Jesus, everything is possible for one who believes. Amén. Como que sí puedo, dice la versión nueva. Como que sí puedo. Para el que cree, todo es posible. Esa es la palabra de Dios. Gracias, Señor, te damos gracias en este día, porque hoy tienes una enseñanza nueva para nosotros. Hoy tu enseñanza es verdadera, es bíblica, y es para todo aquel que cree tu palabra. Todo es posible, dice el verso. Dice el verso, como que sí puedo, para el que cree, todo es posible. Amen. All things are possible for those who believe. Amen. And I believe it. I believe in miracles. I do believe that. Así es que mi pregunta es, ¿creen en milagros? Amen. ¿Ustedes han sido testigos de algún milagro? Esto es muy importante que nosotros entendamos de qué se trata los milagros. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es un milagro? Un milagro es un hecho de acuerdo a la definición social académica, al diccionario. Un milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Entonces, esta es una definición académica. Es una intervención sobrenatural de un origen divino, que esto es lo que acontece. Esto es una definición social, lo que se dice en un diccionario. La definición bíblica dice de esta manera: un milagro es un acontecimiento extraordinario causado por el poder de Dios. Eso es lo que quiere decir un milagro bíblico. Es un acontecimiento, algo que sucede extraordinario, causado por el poder de Dios. Un poder extraordinario, un suceso, algo único que no tiene explicación, pero esto es bajo el poder de Dios. Un milagro. Entonces, ¿crees tú en los milagros? ¿Crees tú que todavía en esta época Dios hace milagros? Yes. Yo sí lo creo, pero hay muchas religiones y hay mucha gente que no cree que hoy en día Dios todavía haya hecho milagros. Dios sigue haciendo milagros porque Dios es un Dios eterno, de poder eterno. Entonces, si hizo milagros antes, vuelve a hacer milagros, sigue haciendo milagros y seguirá haciendo milagros. Amen. Entonces, los milagros fueron parte muy importante de la obra de Jesús. Jesús hizo milagros de sanidad, hizo milagros de restauración, hizo milagros de transformación, restauró la vida, la mente y el corazón de nosotros. Entonces, todo esto son milagros reales que nos han pasado en nuestra vida. Dios los hizo anteriormente y lo sigue haciendo. Es una transformación completa que para nosotros es un milagro
que Dios hace en nuestra vida. Así es que, si nosotros podemos creer, todo es posible para el que cree. Dice en Juan 20:30. Quiero que lea conmigo allí en Juan, capítulo 20, verso 30. Juan, capítulo 20, verso 30. ¿Lo tienes, Carmen? ¿Lo tienes, Fabián? Sí, léelo, ¿me lo puede leer, por favor? Capítulo 20, verso 30. Jesus performed many other signs in the presence of his disciples, which are not recorded in this book. El 31 de bien, por favor. But these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. Amén. Así es, amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia sobre los milagros? Dice que Jesús hizo muchas otras señales y milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas que hizo se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que crean en su nombre y tengan vida y vida eterna. Amén. Eso es la razón por la cual las señales y milagros fueron hechas, para que tú y yo podamos creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fueron escritas para que nosotros creamos y podamos tener la vida eterna. Amén. Los milagros fueron necesarios, que se hicieron con un propósito, que tu mente, que tu corazón pudieran entender, ver y creer que Jesús es el Hijo de Dios y que tiene todo el poder y toda la gloria, y Él puede hacer una transformación, cambiar mentes, cambiar corazones, y tiene un poder sobrenatural sobre las cosas y puede hacer milagros como los que hizo en la Biblia. Pero esos milagros que hizo los está haciendo hoy, y los ha hecho, y yo soy testigo de eso. Dios hizo un milagro en mi vida. A mí me pasó un accidente, pero gracias a Dios, por ese milagro que hizo, a mí no me pasó nada. Me pasó la luz por el cuerpo, la electricidad, que pude haber caído muerto, porque fue lo que me dijo el doctor. Con esta descarga eléctrica pudiste haber caído muerto, electrocutado. Pero no sé qué pasó. Yo sí sé qué pasó. Dios hizo un milagro en mi vida. Dios tuvo misericordia de mí, de mi familia, de mi vida, y no permitió que me pasara esa descarga al corazón y cayera fulminado, muerto. Ese es un milagro para mí que siempre cuento, porque es un testimonio que yo te puedo dar, porque hoy estoy dando mi testimonio y estoy vivo por el milagro que Dios me dio. Amén. Después de una balacera, que me pasaron varios balazos por un lado, Dios no permitió que me pegaran esos balazos. Tal vez hubiera caído muerto allí, pero Dios hizo el milagro que no me pasara eso. Dios hizo muchas cosas en mi vida, hizo milagros. Dios no permitió que no me quedara tal vez intoxicado en una quemazón, y me ayudó a que pudiera salir bien de ese quemazón. Dios hizo un milagro y ha hecho muchos milagros durante mi vida, y me ha cuidado, y puedo contar un milagro y otro milagro y otro milagro, y tal vez muchos no los van a creer o no los puedan creer, pero yo se los digo, yo sí creo que Dios hace milagros, porque ha hecho milagros durante toda mi vida hasta el día de hoy. ¿Cómo? Se los estoy platicando. El testimonio que estoy dando es verdadero, y Dios ha hecho milagros en mi vida, en mi corazón, en mi transformación, en muchas situaciones, espiritualmente, personalmente, viendo cómo Dios ha obrado durante mi vida, durante mi familia, durante mis años, mi tiempo, mi trabajo, mis cosas. Ha hecho milagros en muchas cosas, en muchas áreas. He sido testigo de milagros que ha hecho. Uno de los milagros más recientes fue cuando estaba mi suegra, que en paz descanse, le quitó la diabetes, le quitó una enfermedad a la edad que tenía mi suegra, y le quitó eso. Fue un milagro. A nadie se le quita la diabetes nomás por así. Hay gente que vive toda su vida con diabetes.
A mi suegra se lo quitó. Mi Amén. esposa es testigo. Ella era la que inyectaba a mi suegra y al último, perdón, no necesitaba ninguna insulina porque Dios hizo un milagro en su vida. Ahora, perdón, mi cuñada acaba de recibir un trasplante de riñón. Hay gente que tiene años y años y no puede recibir un trasplante. Hay gente que fallece porque no puede recibir un trasplante y se pasa el resto de su vida sin recibirlo y fallece. Mi cuñada acaba de recibir un milagro. Le hicieron un trasplante de riñón y está recién operada y se está funcionando bien su riñón. Solo un milagro le puede devolver Amén. ese órgano a su vida para que tenga vida, una nueva vida, un nuevo tiempo de volver a empezar. Un milagro así lo puede Dios, lo puede hacer solamente Dios. Es un acontecimiento extraordinario causado por el poder de Dios. Amén. Nadie puede hacer algo así, solamente Dios puede hacer. En la madrugada le hablaron, tenía todo listo, para la mañana estaba la operación haciéndose trasplante. La gente no es tan fácil hacer un trasplante, y mucho menos que pueda recibirlo, que pueda recibir ese trasplante de una manera única, ¿no? Que sea compatible a ese trasplante para que pueda funcionar. Dios hizo un milagro. Eso es un milagro que nosotros estamos viendo delante de nuestros ojos en un familiar nuestro. Y así sucede, y aún así todas las cosas que vemos, hay gente que no cree. Miren lo que dice este verso lo que dice aquí. Lo que acaba de leer ahorita a Fabián. Fabián, ¿lo puedes volver a leer, por favor? Es el Marcos 20:30. 20, 30 y 31. Dos versos. ¿Era Juan? En Juan, sí. Jesus performed many other signs in the presence of his disciples, which are not recorded in this book, but these are written in that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. Así es, Amén. gracias. Todas estas cosas fueron hechas, estos milagros fueron hechos para que tú y yo podamos creer. Lo vuelvo a repetir, pero no me canso porque hay gente que no cree ni viendo los milagros cree. Estas cosas, estos milagros y señales grandes fueron hechos para que tú y yo podamos creer que Jesús hizo sus milagros y lo sigue haciendo, porque hoy lo sigue haciendo. Porque hay gente que lo niega, pero no podemos negar lo que vemos, los milagros de Dios, porque son visibles, son palpables y podemos ver las cosas todavía. En esta época se hicieron esos milagros para que la gente creyera, pero fueron escritas para que ahora nosotros creamos cuando las leamos. Los milagros fueron para que la vieran en la época de Jesús, pero fueron escritas para que cuando nosotros leíamos la Biblia, la leamos, podamos creer ahora en esta época, en este tiempo, que fueron escritas para que nosotros creamos en Jesús, que es el Hijo de Dios, que tiene poder para sanar, para hacer todos estos milagros tan grandes en nuestra vida. Cuando hay una necesidad, y no nada más es física, cuando hay una necesidad en nuestra vida, Dios hace milagros como no te imaginas de dónde puede salir la solución, quién te puede ayudar, cómo puede salir de aquel problema, aquella necesidad tan grande que tienes. Y Dios hace las cosas con un milagro. Amén. Nosotros hemos pasado tiempos difíciles, hemos estado en tiempos duros, por ciertas cosas, ciertas situaciones, y siempre, de todas, Dios nos ha rescatado y nos ha ayudado en tiempos difíciles, y decimos, ¿y cómo le vamos a hacer para arreglar este asunto? ¿Y cómo le vamos a hacer para pasar este problema? Y siempre Dios nos ha ayudado. Amén. Y hay veces que trabaja de una manera misteriosa, bajo un milagro, que Dios hace que las cosas sucedan sin esperar, sin saber cómo, ni de dónde viene la ayuda, ni de dónde viene la manera de arreglar.
no tenemos esperanza y ponemos nuestra mirada y nuestra esperanza en Dios. Y así es como Dios actúa en situaciones difíciles que nos ha ayudado a salir adelante, económicamente, físicamente, materialmente y en todas las áreas. Espiritualmente nos ha ayudado más que nada. Es nuestra ayuda, es nuestra roca, nuestra fortaleza, lo espiritual. Creemos y confiamos que Dios siempre actúa de una manera misteriosa y hace milagros de una manera única, que aún a pesar que lo vemos, la gente no lo cree. Miren aquí en Marcos 6:1-6. Quiero que vayamos ahí en Marcos, por favor. Vamos, ya nomás es este verso más. Marcos 6:1-6. Marcos, por favor. Marcos 6:1-6. ¿Lo tienen? Amén. ¿Lo pueden leer? Yes. Del 1 al 6. Del 1 al 6. Marcos capítulo 6, verso 1 al 6, por favor. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos y poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Lo que dice el último verso es impresionante, lo que dice Jesús. Él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Esto es increíble. En todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra. Les dice Jesús: en todas las partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y entre su propia gente, porque aún su propia gente no le puede creer aquel que ha cambiado, que Dios está usando, o que Dios va a usar, o que se ha transformado, que Dios ha transformado, que Dios ha hecho un milagro en una persona, o lo está usando. No puede creer que aquella persona haya cambiado, ni que sea usada por Dios, porque todos lo conocen como era. Si era un borracho, si era una persona difícil, que hacía drogas, que hacía tranzas, que hacía deshonesto, lo que hubiera sido, no puede cambiar la gente, la mentalidad, ni cree que Dios puede hacer un milagro en una persona, porque dice, en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra. La propia gente de él no le cree. Los propios familiares no le creen que haya cambiado, que Dios lo haya transformado, que Dios lo haya cambiado para bien. Es imposible que la gente pueda creer cosas buenas. Pero eso Dios lo dice. Dice que hacía en este lugar, que no es este el hijo del carpintero, no es esta persona. Y ahora cómo anda hablando todas estas cosas de Dios, cómo sabe tanto, cómo cambió tanto, cómo puede ahora tener ese estudio. Y dudaban de él, de las cosas que decía y de las cosas que hacía. Así hoy en día la gente duda de las cosas de Dios, de los milagros de Dios, de las transformaciones de Dios. Yo me acuerdo cuando recién conocí de Dios, y yo le quería hablar a todos mis amigos de Dios, y decían: mira, borrachote, ahora
anda hablando de Dios. ¿Y de cuándo acá anda de santurrón? Así te dicen allá, santurrón. Y yo decía, no, es que no soy santurrón. Es que te estoy diciendo que yo conocí a Dios. Y Dios me quitó la tomada. Ya no puedo tomar, ya no se me antoja la tomada. Pero pues ¿cómo si antes eras bien borracho? Sí, pero Dios me ha transformado y Dios me ha cambiado ese gusto de tomar. Ya no, Dios me lo quitó. Ya no tengo ningún deseo ni ganas de tomar. Ni se me antoja. Pero ¿cómo pudiste haber cambiado tanto así? No lo puedo creer. No lo puedo creer porque es imposible. Las cosas de Dios es imposible, son locura para la gente. No las pueden creer porque nunca han podido creer en las cosas de Dios. Así es que todo lo que Dios hace, los milagros, los cambios, las transformaciones, no las pueden percibir en su mente ni las pueden creer. Dice que esta gente dudaba de Jesús, dudaba de sus palabras, iba ahí y por eso, en efecto, no pudo hacer nada, no pudo hacer allí ningún milagro. Sí, hizo poquitos. Dice aquí que nomás hizo pocos. Sí, pero dice que no hizo ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos, ¿verdad? O sea, sí hizo, pero digo, no de la manera en que él lo hacía, pero no porque no podía, sino por la incredulidad de la gente. No continúa haciéndolos, porque Él tiene el poder para hacerlo, hasta el incrédulo lo hace que crea, ¿verdad? Pero está bajo tu responsabilidad en querer creer en creer en otras cosas, menos en el milagro. Así es que Dios ha hecho muchas cosas buenas en nuestra vida. Dios nos ha demostrado que Él tiene todo el poder, que Dios le ha dado toda la gloria a Él para hacer este tipo de milagros, para sanarnos, para salvarnos. Pero hay personas que no han creído y que no van a creer, que no creerán. Pero ¿sabías que esa ignorancia de no creer en las cosas de Dios, de no creer en los milagros de Dios, eso ofende a Dios y ofende de una manera significativa, que eso detiene que Dios pueda hacer, obrar un milagro en tu vida por tu terquedad, de incredulidad. Detiene los milagros que Dios puede hacer en tu vida porque estás entercado en que tú no quieres saber nada de Dios. Y Dios no obra en ti por tu terquedad. ¿Por qué dice? Porque en aquel lugar no hizo más milagros. Solo unos cuantos. Para la gente que creyó. Los que no, ahí los dejó. Porque si no crees, ahí te quedarás. Nunca mirarás la gloria de Dios, los milagros de Dios, el beneficio de Dios. Tú no crees. Y estás entercado y aferrado con tu corazón duro. Y no permites, no dejas que Dios entre en tu vida. Ni crees y ni quieres saber nada. Pero no seas ignorante porque esto ofende a Dios. Al hacer esto, le quitas el mérito, le quitas el poder, le quitas la gloria, le quitas a Dios esa honra que Dios, le quitas a Jesús esa honra que Dios le ha dado, porque lo ignoras, porque ni siquiera le crees que tenga la autoridad para hacer milagros. So, ten cuidado cuando niegas, cuando rechazas los milagros de Dios, la autoridad, su gloria, su poder y su honra, se la estás negando tú como hombre a nuestro Dios por lo que Él hace para todos nosotros por el bien nuestro. Así es que no te aferres a algo que está mal. No seamos ignorantes delante de Dios y lo provoquemos a la ira al ser así, al ser negativos, duros de corazón, y que nosotros ignoremos a nuestro Dios por del poder que tiene. Vamos a pedirle a Dios que nos abra nuestra mente y nuestro entendimiento y que podamos creer de corazón que Dios sigue haciendo milagros,
que nos ayude a creer más, a poder confiar en Él, a confiar que Dios hace milagros, a confiar en Él, a tener esa fe que si nosotros creemos en Él, todo es posible. ¿Qué dice el 9:23? Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si tú y yo creemos, todo es posible. Amén. All things are possible for those who believe. Amén. Todas las cosas son posibles para aquellos que creen en Jesús. Yo creo en Jesús, yo creo en sus milagros, yo creo en su poder, yo creo en su honra y en su gloria. Que Dios está en todo lugar, en todas partes, y siempre que lo necesitemos, estará dispuesto a ayudarnos. Y Dios puede hacer un milagro en tu vida hoy mismo y te quita la incredulidad para que se nos quite. Dios puede hacer todo en nuestra vida, todo. Milagros, transformaciones, renovación, completamente todo. Así es que hoy vamos a pedirle a Dios que nos siga ayudando a creer en todo el poder y la gloria que es de Dios, y que Dios todavía hace milagros el día de hoy. Hizo milagros ayer, hoy, y lo hará mañana también. Gracias, Jesús. Te damos la honra y te damos la gloria, porque nosotros creemos que tú haces milagros como lo hiciste ayer, lo sigues haciendo hoy y lo harás mañana. Gracias, Padre Santo, porque tú, Señor, a ti se te dio toda la honra, a ti se te dio toda la gloria, para demostrarnos que tú tienes toda la autoridad sobre la tierra, sobre este universo, sobre nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Que tú, Señor, todavía haces milagros y puedes hacer el milagro en nuestra vida de transformación espiritual, mental y con nuestro corazón. Gracias, Señor, porque a ti se te ha dado, Señor, todo el poder en el cielo y en la tierra. Porque tú todavía existes, porque tú todavía haces milagros, porque tú puedes transformar mentes, corazones y personas. Gracias, Señor, porque nosotros tenemos testimonio verídico, cierto, porque has dejado palabra en la Biblia para que nosotros, esta Biblia fue escrita y estos milagros fueron escritos para que nosotros creamos que tú eres el Hijo de Dios, que tienes el poder para sanar, para hacer milagros, para transformar, para cambiar vidas, corazones. Gracias, Señor, por los milagros que has hecho, por los milagros que harás, y por todas, porque siempre que necesitamos